cordial bienvenida a este espacio en esta cuenta de Despierta para Crear. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante del cual vamos a tratar con nuestro queridísimo amigo y hermano, amigo de la casa, Percy Coronel, con quien vamos a ver se llama Actúo a pesar del miedo. Actúo a pesar del miedo es uno de los postulados también de este hermoso taller él nos trae y que pronto estará también en Lima nuevamente, junto a Percy y todo el bagaje de conocimiento que él nos trae para poder nosotros enfrentar precisamente, atravesar precisamente esos miedos que nos están limitando y que no nos dejan avanzar en muchos de los aspectos de nuestra vida. Recuerden que tenemos 5, digamos, o 4 indicadores ahí donde también podríamos utilizar este postulado. Percy, muy buenas noches, ahí estás. Vamos a darle la invitación para que se una con nosotros. Ahí está. Vamos a esperar unos segunditos que Percy se conecte con nosotros. Hola. Hola, Percy, muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Sandrita? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo aquí actuando a pesar del miedo de no salir a tiempo. No te preocupes, todo bien, todo perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Esta semana movida, justo hace un ratito tenía otro live y estaba hablando de que esta semana ha sido bastante movida. Bueno, en general todo este mes, Percy, te cuento. Pero importante porque es bueno porque me ha permitido entender que hay oportunidades de aprendizaje que todavía necesito trabajar y seguir trabajando. Hola, correcto, María Cristina. Sí, todos. ¿Cómo está María Cristina? Acá nos dice, uy, qué belleza de expositor, dice ahí dentro de esta hora. Es nuestra fan número 1. Gracias, muchas gracias. Percy, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo va el por ahí? Bien, todavía muy acalorado. Justo hace ratito concluí la sesión número 6 de la 4ª promoción del programa Amarte. Hoy día ha sido la sesión de comprensiones, ha sido una sesión maravillosa, muy bonita, y hemos tenido inclusive una serie de paralelismos. Empezamos con una dinámica linda, la dinámica bellísima, que ha durado más o menos 1 hora, y después hemos tenido una serie de comprensiones a las cuales hemos asociado con enseñanzas bíblicas, con versículos de la Biblia. Y hemos concluido con un ejercicio de las promesas del Padre, que están en la Biblia. Lindo. Ha sido una sesión muy especial, muy bonita. ¿Tú estuviste ahí un ratito, te acuerdas? En la primera hora. Y salí volando, pero llegó la grabación. La grabación. Sí, muchas gracias. Quiero saludar ahí a Mari Casana, a Lina, a María Cristina, que está saludando, a Coralía, Córdoba, ¿cómo estás? A Gaby Gil, a todas las personas que van a ver la grabación también. Ya estamos listos ahí para... Listo para empezar el tema de hoy. Percy, actúo a pesar del miedo. Tremendo tema. Miedo, sí. Y el sexto postulado. Muy habitual escuchar el miedo por aquí, el miedo por allá, que miedo acá, que miedo aquí. O sea, miedo por todos lados, pero ¿qué es el miedo, Percy? Empecemos en contexto. Ya, correcto. Son dos cosas a la vez. Primero, es una emoción, es una respuesta instintiva, biológica, que forma parte de nuestro sistema nervioso también. Es una respuesta automática que tiene nuestro cuerpo, que percibe nuestro cuerpo físicamente ante una percepción, un estímulo que recibimos a través de los 5 sentidos, pero este estímulo muchas veces puede ser real o puede ser imaginario. Es decir, podemos sobredimensionar, exagerar, y podemos de pronto caer en el rol fatalista de percibir algo como una amenaza que ponga en riesgo nuestra integridad física o biológica. Esta supuesta amenaza podría ser algo real o puede ser algo imaginario, puede ser algo del presente, algo que ocurra, pero también puede ser algo del pasado, inclusive algo del futuro. Puede ser cualquier cosa que genere en ti la explosión de una química, de un cortisol, ¿me entiendes?, de una adrenalina, y que te lleva a un mecanismo instintivo que es el de la parálisis primero, ¡oh! El miedo, ¿no es cierto? Y que te lleva a huir o a luchar, a atacar, ¿me entiendes? Por el afán de defenderse. De alguna manera, el miedo hace que nosotros disminuyamos nuestra capacidad
y caigamos, por así decir, en el rol animal, en el rol del instinto, del reptil, de ataque, huida, ¿me entiendes? Siempre estamos defendiéndonos, pero por lo general, usualmente, no hay peligro, ¿me entiendes? Es más una falsa interpretación, una falsa percepción de aquello que equivocadamente hemos percibido como una amenaza. Entonces, eso es por la parte del sistema de defensas, que activa el instinto, activa los programas traumáticos de los 4 miedos de los cuales estabas hablando al principio. Pero es a la vez, y la gran mayoría de veces, muchas veces, es parte del sistema de creencias. Una idea en tu mente, una frase corta que genera una serie de obstáculos que te impiden lograr o conseguir algo, lograr el éxito. Es una vocecita, ¿me entiendes? Esa Matilda, esa voz interior, pero con la que te autosaboteas. Es la voz del ego. La voz que no te permite actuar, que te bloquea mentalmente, no físicamente, mentalmente, y te impide intentarlo. Te hace mantenerte en la zona de confort, como se conoce comúnmente, y te hace paralizarte. Pero fíjate que hay un detalle que es muy importante. Y es que a veces las personas dicen, oye, pero los valientes no tienen miedo. Y no es tan así, ¿eh? Porque si tú te das cuenta, ¿cuál es la diferencia entre la persona valiente y la persona que, digamos, tiene miedo? Fisiológicamente no hay ninguna diferencia. Ambos tienen la respuesta química, biológica, neurológica, de tener la respuesta del miedo. Pero hay una pequeña diferencia, que el valiente actúa a pesar de, ¿me entiendes? Claro. Mientras que la persona que no tiene, que se queda paralizada, no actúa. Esa es la única diferencia. Porque después no existe persona viva que tenga un cuerpo físico, ¿entender? Ya para ser súper específicos, que no pueda percibir, que no tenga codificado en su programa biológico el miedo. Todos tenemos de alguna manera el programa instalado, si no seríamos una máquina, seríamos un robot, una vending machine. Ahora, el detalle está en cómo gestionamos, cómo respondemos, cómo nos adaptamos, cómo dominamos o subordinamos esta respuesta del miedo. Por ahí va un poquito el asunto. Como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Héroe el Chapulín, porque es el que enfrenta todo a pesar de que se muere de miedo, decía él, ¿no? Nada de Superman, ellos porque tienen superpoderes, yo no tengo ninguno, pero me enfrento porque tienen miedo. Ese es un héroe, dice. Sí. Cristina nos hace una pregunta. Nos dice, uy, se me borró la pregunta anterior, pero la primera pregunta era, ¿el miedo tiene que ver, o si sale en el pasado o en el futuro? Decía ella, preguntaba. ¿Cuál era tu pregunta? Repíteme, por favor. Me perdí. Era si es que el miedo estaba tratando de buscar. ¿Tiene que ver con el pasado o con el futuro? Preguntaba primero. Ya, usualmente la mayor parte de veces, según mi experiencia en mi consulta terapéutica, la mayor parte de veces tiene que ver con el futuro más que con el pasado. Hay algunos casos que sí también tienen que ver con el pasado, pero en la mayor parte de veces tiene que ver con una ansiedad, una preocupación, un tremendismo, un catastrofismo, ¿me entiendes? Un mal hábito de pensar en algo que nos podría afectar, algo que no ha ocurrido, que existe la posibilidad de que ocurra. Posibilidad en realidad que es está lejos de que vaya a ocurrir, casi siempre no ocurre. Y que la idea es que te lleve a actuar, a prevenirte. Oye, va a pasar esto, te van a poner una multa. ¿Por qué? Porque no has declarado a tiempo tus estados financieros. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo? Agarré carne. ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? No, si no declaras en los próximos 7 días o 15 días, la SUNAT viene y te pone una multa. Ah, normal. Entonces no voy a tener miedo. Al contrario, voy a actuar con serenidad y con eficacia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tienes que enviarlo por correo. Eso nomás, eso nomás. Entonces no hay ningún miedo. Y por último, como siempre digo, no pasa nada. Imagínate que en el peor de los casos te pone una multa. Puedes hacer algo, puedes ir, hacer una gestión que te levanten la multa, pagar de pronto una pequeña porción o fracción, 5 o 10%, lo ideal sería no llegar a eso, pero digamos, en el peor de los casos, por decirlo de algún modo, te ponen la multa, ya pues puedes ir, hacer una gestión, fraccionarla, y por último nadie se muere por una multa, por último la pagas, ya,
Ya, no pasa nada. Todos en algún momento hemos tenido que pagar una multa. Eso, así se lo digo a mis clientes y a veces no lo entienden. Pero nos hace otra pregunta, dice. Una pregunta. Dice. El miedo es parte de nuestra visión con la que vemos el presente con ojos del pasado. O sea, aquí ya estamos, en esta pregunta estaba como asentando de que el miedo viene de algo pasado. Sí. Entiendo que a veces nos ha podido pasar cosas, efectivamente, como tú decías hace un momento. Puede que yo ya haya vivido algo, ¿no? Por ejemplo, un asalto traumático o un asalto en donde me lo... ¿no? Entonces, obviamente, siempre, o sea, es muy común que luego uno esté con miedo de que hoy día salgo a caminar, entonces tengo el miedo porque ya me pasó. ¿Sí? Estamos también con eso, con esa mirada. Tenemos esa predisposición por el trauma. O sea, nosotros, niños y adultos, pero sobre todo los niños, que son los que no tienen los recursos, la seguridad, la confianza, la experiencia, las herramientas, el proceso cognitivo, etcétera, etcétera, son los que reaccionan de una manera más desfavorable, a diferencia del adulto. Un adulto, no sé, hoy día, por ejemplo, estaba por la Avenida del Arco, fui a una tienda y explotó una llanta y me asustó. Eso puede constituir, para un niño puede ser un trauma, pero para un adulto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, se reventó una llanta. No pasa nada, que la cambie. Y ya, y a otra cosa mariposa, ¿me entiendes? Y no te dejas afectar. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando de pronto hay una experiencia que te marca, que te hiere, que la sobredimensionas, que la asocias con una serie de cargas negativas y que te llevan a la culpa, a la tristeza, a la ira, a la rabia, que te puede generar un condicionamiento negativo, un automatismo, una recurrencia, ¿me entiendes? Una forma de condicionarte en la que uno ya empieza a generalizar, que es un error, y dice, no, por ejemplo, una chica que haya tenido un revés amoroso, por decirlo de algún modo, y diga, no, me han fallado, llora, sufre, y de pronto es su primer novio, y dice, ¿sabes qué? Todos los hombres son unos patanes, todos los hombres son unos perros, nunca más me voy a enamorar, por ejemplo. ¿No es cierto? Ya lo lleva a una generalización, una sinapsis, un condicionamiento negativo que nos lleva a exagerar algo. No, tranquila, sencillamente no es para tanto, o sea, se pelearon, no tienen nada y ya está. Y te puedes tener otra pareja y él también y no pasa nada, ¿me entiendes? Entonces, eso es. Pero como nos hemos quedado en esa programación negativa del pasado, si no la solucionamos mentalmente, porque ¿dónde está el pasado? Está en la mente. Si no la solucionamos, esto te lleva a afectar tu futuro, porque afecta directamente el presente, te lleva a pensar mal, a tener desconfianza, a tener desilusión, a tener una visión desesperanzadora y desencantada de la vida y de las relaciones y dice, no, yo me cierro al amor, nunca más voy a confiar en los hombres, por ejemplo, y nunca más voy a tener pareja. Y te lleva a aislarte, a deprimirte, a denigrarte, a periodos de carencia, de insatisfacción, o sea, tiene una serie de consecuencias, ¿me entiendes? Es como el resfrío mal curado, que termina en pulmonía, ¿me dejo entender? Ya, todo por una pequeña creencia, por una generalización, por un mal hábito en el pensamiento. Entonces la idea es corregir eso en el pasado y no exagerar, darle su ponderado, su justa medida para todo y volver a intentarlo, no pasa nada. Mira que acá hace una repregunta y dice, si yo miro las situaciones basadas en mis experiencias pasadas, sigue siendo miedo o precaución, y ahorita Percy lo acaba de mencionar, ¿no? O sea, obviamente me ha pasado algo, entonces yo, para empezar, yo entiendo que de lo que me ha pasado yo debo ver también qué cosa estoy aprendiendo de lo que me ha pasado, de la experiencia, qué puedo sacar de eso, qué le saco provecho a ello, ¿sí? Y para eso, como ya lo tomo también como una, no precaución, porque también la precaución es una predisposición a, ¿sí? O sea, es como que me estoy predisponiendo a que me vuelva a suceder algo, ¿no? Entonces, más que precaución, es simplemente sacarle el aprendizaje y ver qué cosa puedo hacer mejor ante cierta situación que me haya sucedido, ¿cierto? Correcto. Entonces, nos ocupamos del miedo, le sacamos el provecho y no lo proyectamos, porque si no, nos va a volver a suceder algo, y eso me pasó hace muy poquito. Yo pasar a unos asaltantes en la calle, bueno, estaba acompañada, gracias a Dios, de un mastodonte, y al final el tipo se fue asustado, es más, yo pensé, lo va a matar.
un momento yo me asusto y me paralizo, me doy cuenta que me paralizo y dije, ay, no, me estoy paralizando. Y como yo tengo el tema de la parálisis, en cada susto, actué y caminé y ya no me dio miedo y no pasó nada, ¿no? Pero, Correcto. como es la mente, como es el ego de bandido, que me queda el miedo y empecé a decirle a los chicos, a mis hijos, cuidado, hijito. Y yo ya hace años que no salía de mi boca el cuidado, ¿no? Ah, Cuidado, ah, hijito. ¿Qué crees que le pasó a los días? Los asaltaron en la esquina a los dos juntos. Imagínate. Entonces, correcto. cuando yo dije, claro, es que yo he estado proyectando ese miedo, que a mí no me pasó nada, y dije, ah, mire qué chévere, no me pasó nada, lo superaba ya yo. Pero no, pues se lo proyecté a ellas y les pasó a ellas. Entonces, no fue nada grave, obviamente fue una cosa Una simple, mochila, una pero cosa mira, así. pero Sí, pasó, se lo entregaron, lo ¿no? bautizaron. Pero sí, y fue su primera experiencia, en fin, todo el tema, pero a lo que yo voy es cómo uno proyecta esas cosas Sí, desde su claro. miedo, ¿no? Sí, Y si no claro, es en claro. un... Entonces ahí es donde yo, nuevamente, para mí eso fue un, Sandra, ahí está tu proyección, ¿no? Lo proyectaste ahora en ellos, ok, listo, entonces ya, ahora ya, hecho el aprendizaje, ya uno va soltando, ¿no? Entonces, Eso pero es lo más importante. claro, entonces es como que ya listo y nuevamente se van y nuevamente se vayan. Y ahora, hay miedos y miedos, ¿sí o no, Percy? ¿Qué tiene que Ujú. ver, por Sí, ejemplo? Porque también yo he sentido, la vez pasada ya contaré en algún momento, otra cosita y me di cuenta de que este es un miedo muy instalado mío que tenía también con el tema de los chicos, de mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué correcto. tiene que ver, Percy, los miedos con los traumas? Ah, ¿Qué relación tiene mucho que ver. Lo que pasa es que en el fondo todos, y esto lo decía el maestro Gerardo Schmedlin, todos tenemos un programa en nuestra genética, en nuestro cuerpo físico, del instinto, que nos lleva a defender la vida, y que es el tema de los cuatro miedos: el miedo a perder, el miedo a enfrentar, el miedo al abandono y el miedo a la muerte. ¿Entiendes? Que a su vez se podría transformar en una creencia también, es decir, ya no se queda en la parte física, sino se va en la parte mental, ¿no es cierto? Y eso hace, como bien has dicho hace ratito, que se repita, que se proyecte. El problema no está en el miedo en sí, sino en no aprender y no sobreponernos, no corregirnos. Por eso es que cuando le decía, oye, ¿es precaución o es miedo? Hay que corregir los errores, por supuesto, tomar las precauciones, pero tampoco irnos al extremo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema de los traumas? Que cada vez que un niño tiene un trauma, inmediatamente se detona un miedo. Y para compensar esa química, para compensar esa energía, desde nuestro centro instintivo visceral surge una energía que se llama ego, sistema de defensa, sistema de creencias. El sistema de defensa se puede desensibilizar. El detalle es el sistema de creencias. O sea, todo ese conjunto de creencias falsas, de ignorancia, que nos lleva a limitar nuestra vida, nos lleva a limitar nuestro potencial, nos lleva a volar bajito, a no abrir totalmente nuestras alas. Somos mucho más capaces de lo que creemos y somos mucho más capaces de lo que ya hemos llegado a conseguir. Pero hay algo, no nos atrevemos, hay un miedito. Ese Ujú. mecanismo de compensación, ese es el ego. Eso es lo que no nos permite liberarnos, ser feliz, tener total paz, acceder a nuevos niveles de abundancia y de prosperidad, ¿me entiendes? Sin embargo, ya vamos comprendiendo que el miedo físico, entonces, el miedo instintivo, se puede desensibilizar. Y el miedo mental, ya no como emoción, sino como creencia, se puede reinterpretar, se puede reeducar, podemos reeducarnos, podemos recondicionarnos del condicionamiento negativo que teníamos a un condicionamiento positivo, es decir, podemos rehabilitarnos. Cuando éramos niños no teníamos miedo, no trajimos miedo, eso no es heredado, es Exacto, adquirido. claro. Exactamente. Y hay un detalle, hay algunas verdades respecto al miedo que hoy día yo pensaba justamente en este tema del live, y es importante que todos los tengamos en cuenta. Y es la siguiente: por ejemplo, el miedo nos va a acompañar, como tal, como programa, nos va a acompañar, pero depende de nosotros si dejamos que nos domine o no. Siempre vamos a percibir o experimentar un poquito de miedo ante algo nuevo. Nos va a acompañar. Mientras sigamos creciendo, sigamos ganando valor, experiencia, experticia, seguridad y confianza, ¿me No entiendes? Siempre vaya. va a acompañar, en cierta medida, en cierto grado, un poquito del miedo. No va a desaparecer, así sigamos ganando
experiencia, así sigamos creciendo en información y en sabiduría. La idea es que ya desde ya nos vayamos anticipando y mientras tanto vayamos haciendo el trabajo. Es decir, mientras vayamos detectando esos temores, esa ignorancia, esas creencias, las vayamos desinstalando, las vayamos reprogramando. Ahora, lo segundo es que el miedo no desaparece por sí solo. Definitivamente necesitamos hacer algo para desinstalarlo. Ya estamos hablando del miedo como creencia. Es decir, necesitamos liberarnos. ¿Dónde se da esa esclavitud, por así decir, del miedo como creencia? En la mente. Es decir, ¿dónde está el problema? En la mente. Entonces, ¿dónde estará la solución? En la mente. ¿Y cómo se libera uno? Ahí entra el pensamiento promotor, el pensamiento creativo, el proceso de manifestación que está en la Biblia, pensamiento, palabra y obra. ¿No es cierto? Lo pienso con sabiduría, lo declaro, hago una afirmación de poder, un mantra, una reprogramación, ¿me entiendes? Una declaración, una afirmación, pero, como se dice acá en Perú, patitas, ¿para qué te tengo? Actuar, exacto, pensamiento, palabra y obra. ¿Ok? ¿Para qué? Para empezar a emplear, y ahí viene la tercera verdad, empezar a emplear este miedo a tu favor. Es decir, la mente ha sido programada, ha sido codificada para ver como una aversión y ver como todo lo nuevo como un riesgo. Y la mente, una de sus funciones es siempre ahorrarte la energía. No lo intentes, ¿no es cierto? Te dice la mente, eso es muy riesgoso, mejor quédate aquí, ¿me entiendes? ¿Cómo? No crezcas, ahorra tu energía y cambiar, transformarse, evolucionar, atreverse, crecer, emprender, cambiar, todo va a representar un desgaste de energía. Entonces no vamos a tener precisamente a la mente a nuestro favor. Necesitamos hacer un trabajo interior, como decía Gurdjieff, un trabajo intencional de desgaste de energía, pero bien empleado. Una inversión de energía en nuestro proceso de cambio y de transformación. Y por último, estas fuentes del ego, estas fuentes de creencias, ¿están dónde? Están solamente en tu mente. Hoy día, por ejemplo, mi computadora tuvo un desperfecto mecánico, la llevé al técnico y le van a cambiar el disco duro y van a actualizar los programas, porque me dijeron, este disco ya tiene 10 años y ya es muy viejo, es obsoleto, es inservible. Mejor te pongo un disco nuevo, con nuevos programas, para que la computadora funcione más rápido. Es decir, exactamente pasa lo mismo con el miedo. Son viejos programas obsoletos de nuestra infancia, de nuestra niñez, que ya no nos sirven y que tenemos que sencillamente hacer un upgrade, pero en este caso espiritual. Eliminar ese disco viejo de los miedos obsoletos y cambiarlo por una nueva información de sabiduría. Por ahí va un poquito entonces el tema de los traumas. Bravazo, bravazo, porque es muy importante ver cómo el miedo se instala muchas veces en nuestra niñez y cómo eso es, como acaba de decir Percy, o sea, es totalmente modificable, o sea, podemos modificar eso, pero también está el otro tema de que también el miedo es en base a creencias, no solamente el cerebro reptil, sino que el cerebro límbico, que es dentro de lo que Así se es. habla. Entonces tenemos una parte en donde tenemos el miedo de manera traumática en nuestro cerebro primario, pero también hay otro que quizá no sea tan fuerte, porque cuando es instintivo es una cosa que es muy fuerte, es un momento de miedo, pero el otro es un miedo, ese miedito más alargado y más tenue, y no hago las cosas, no me muevo donde quiero porque estoy cómoda y en mi espacio normal y no me quiero arriesgar a algo, ¿no es cierto? Un emprendimiento, una cosa, algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, Percy? ¿Qué ocurre cuando tenemos ese miedo? O sea, ¿qué nos pasa cuando tenemos ese miedo? Cuando uno tiene este pensamiento de temor, esta creencia falsa que detona, que obliga a que tu cuerpo sienta, experimente, segregue el cortisol, el miedo como emoción, empiezas automáticamente a somatizar en tu cuerpo. Y entramos en un círculo vicioso de ansiedad, de anticipación, de preocuparnos excesivamente por algo que creemos que no va a afectar y que no pasa nada. Como yo siempre les digo, no pierdes un brazo, no pierdes una pierna. O sea, no es una apología a la indiferencia, ojo. Es que de verdad no pasa nada. Pues, en el peor de los casos, ¿qué va a pasar?
¿Qué te puede chocar? Bueno, te choca un choquecito, un tope, ya lo arreglas y ya, no pasa nada. Es que me pueden robar, ya en el peor de los casos te roban, ya, te quitaron la cartera, el celular, ya, lo reemplaza, lo sustituye, no pasa nada. Entonces, cuando nos anticipamos excesivamente con este pensamiento catastrófico, tremendo, generalizado, entramos en un círculo de ansiedad, es decir, somatizamos, tenemos una sensación de parálisis, no respiramos bien, nos empieza a sudar las manos, entramos en arritmia, ¿no es cierto? Nuestras glándulas inmediatamente empiezan a segregar toda una serie de químicos, ¿no es cierto? No pensamos bien, empezamos a sudar frío, y esta sensación nos preocupa, nos alarma, y nos enfocamos tanto en la sensación que empezamos a tenerle miedo al miedo, miedo a la sensación. Entonces nos preocupamos, me puede dar un paro cardíaco, me puedo enfermar, me puedo contagiar, me puedo... Y esta preocupación, esta creencia, alimenta aún más la sensación. Entonces es sensación física, te genera preocupación y creencia, y esta preocupación alimenta aún más a la sensación, que se amplifica. Entonces, sí, de verdad, me siento que vértigo, me desmayo, ¿no es cierto? Doctor. Y esto preocupa aún más. Entonces, más sensación, más preocupación, más sensación, más preocupación, más sensación, más preocupación. Y todo eso activa tu sistema de defensas. Tu pH se pone ácido, entras en estado de sobrevivencia, activas tu sistema inmunológico, tu corazón no deja de latir fuerte, ¿me entiendes? Recuerda que la ira te lleva al ataque, la tristeza te lleva a la congoja, pero el miedo te lleva a paralizarte, no haces cosas, literalmente te paraliza, o sea, entras en un freeze, te congelas. ¿Y cuál es la solución? Moverse. Si tú ves en la naturaleza, el mecanismo de adaptación de los animalitos cuando ven un depredador, se hacen el muerto, se quedan paralizados. Y después tienen que como que sacudirse para restablecer todo su sistema nervioso. Ya, a nosotros nos haría muy bien salir a correr, hacer algo, movernos físicamente para reequilibrarnos, regularnos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa parálisis física tiene también su contraparte mental. Y empezamos un pensamiento rumiante, ¿me entiendes? Repetitivo, y empezamos a rumiar un pensamiento, es que es mi culpa, es que es mi culpa, es que es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Lo hice mal, soy un tonto, soy un tonto. Y empezamos a enfermar. Y nos podemos quedar con una energía vital baja, nos podemos enfermar, nos podemos deprimir, y ahí es donde uno entra en ese estado depresivo, catastrófico, se abandona a sí mismo, se descuida a sí mismo, no tengo apetito, no me baño, no esto, y ya entró en el círculo vicioso del sufrimiento, ¿me entiendes? Claro. Eso es lo que ocurre cuando uno tiene miedo. No, Percy acaba de detallar en minutos lo que he vivido durante meses en el último año, y que dicho sea de paso, gracias a él, y nuevamente en otra faceta. Entonces, tú has hecho todo el trabajo, todo el mérito es tuyo. Bueno, sí, pero necesitaba la guía y la persona indicada para que me saque de donde estaba. Entonces, es importante. Lo que Percy ha dicho es tal cual, o sea, es tal cual, nos paralizamos, nos metemos en la inmunda, como digo yo, y de ahí no vemos salidas, ¿no? O sea, realmente no encontramos, y en vez de encontrar una salida hacia arriba, seguimos mirando hacia abajo y seguimos hundiéndonos todavía en la misma M de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es muy importante dar cuenta, incluso esas sensaciones fisiológicas que tenemos. O sea, tranquilamente yo no me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Hasta que en las experiencias decía, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pongo así? ¿Por qué esos nervios? ¿Por qué esa química en mi cuerpo que no me deja, o sea, que es una cosa extraña, ¿no? Entonces después yo me daba cuenta, claro, es que he estado viviendo con miedo todo este tiempo, y ni cuenta me daba, ¿no? Y ni cuenta de nada, y todo el mundo me lo podía decir, pero uno tiene que verlo, y uno tiene que sentirlo, tiene que ser consciente de que de verdad, cuando hay unos cambios, cuando uno no está tranquilo, es porque hay algo detrás que a veces necesitamos decir, hey, ayúdame porque no lo estoy viendo yo solo no estoy pudiendo y necesito una guía. Entonces ahí entran un montón de herramientas que podemos utilizar, Percy, y a mí me gustaría que tú hablaras también, que también, dicho sea de paso, hemos podido trabajar juntos, estas dinámicas de alto impacto, que también nos sirven para vencer estos miedos, o sea, háblanos un poquito de eso.
Pues, las dinámicas de alto impacto, como el firewalking o cualquiera otra de las dinámicas que nosotros empleamos en nuestros talleres, son muy importantes porque van acompañadas de información de sabiduría, van acompañadas de un proceso de gestión y regulación emocional, de autocuidado, de alquimia, ¿me entiendes? Se integra muy bien con todos los procesos de sabiduría, de alquimia, de autoconocimiento. Porque lleva toda esta información al subconsciente. A mí me gusta decir que esto es como si fuera un acelerador de resultados. Es decir, en pocos minutos puedes verificar, comprender, experimentar, primero, tus emociones, para que las drenes, para que las descargues, para que te des cuenta cómo te quita energía. Lo segundo, para que puedas experimentar el autoconocimiento. Tercero, para que puedas instalar una nueva información, puedas reprogramar tu mente, integrarla, pero no solamente eso, sino para que después todo eso que ya está codificado en la mente intelectual, lo lleves rápidamente, en ese instante, en esa misma tarde, a la práctica. ¿Cómo? Con una dinámica de alto impacto. Algo que te va a llevar a comprender aquello que has escuchado, que has estudiado en la charla. Te lleva a la práctica, a la experiencia. Te lleva a ¿qué? A enfrentar, primero experimentar tu propio miedo, a reconocerlo, a honrarlo. Honra tu miedo. Te ha acompañado y te va a acompañar, pero que no te detenga. Hay y los invito a todos en YouTube, pongan comercial Saga Miedos. Hay un comercial de Saga Falabella, de los miedos, que fue premiado, inclusive porque es una pieza publicitaria bellísima, que habla justamente, trata acerca de los miedos, de una chica, una señorita que se enfrenta en distintas áreas de su vida, en el trabajo, con la pareja, con su niñez, con sus miedos, se enfrenta a sus miedos, pero ese miedo está representado metafóricamente con un lobo, y cuando se llena de determinación, se llena de coraje, se llena de esta fuerza, esta energía, se enfrenta a su lobo y el lobo desaparece. Y uno se da cuenta que efectivamente el miedo no existe, está más en la mente que afuera. No hay impedimento físico que te detenga. Uno se detiene solito en la mente. Y como lo cree, lo crea, lo proyecta, lo manifiesta afuera y ni siquiera lo intenta. Ya ni siquiera lo intenta. Podría hacerlo, pero ya ni siquiera lo intenta porque uno solito se bloquea, se autosabotea y se frena. Entonces, con la dinámica de alto impacto, ¿qué es lo que haces? Verificas tu miedo, honras tu miedo, experimentas tu miedo, pero tienes la comunidad, tienes mi acompañamiento, tienes el acompañamiento de los ejercicios, de la herramienta, para experimentar el atravesar ese miedo. Hay una serie de películas, por ejemplo, está Rocky, está Star Wars, está Karate Kid, hay un montón de películas que se habla de que la acción vence al miedo. Entonces, uno de las dinámicas de alto impacto es resignificar el miedo, ponerle una intención, ponerle un propósito, y que aquel ejercicio de alto impacto que vas a hacer signifique algo para ti. Ponerle una intención. Y cuando superas tu miedo con la acción, efectivamente te das cuenta que no había ningún impedimento en lo físico y que lo único que estabas experimentando era un miedo mental, irreal, ilusorio. Una fantasía en tu mente. Que no hay nada que te detenga, que tú eres mucho más capaz, mucho más poderoso, pero necesitas vivirlo, necesitas experimentar, ¿entiendes? Necesitas romper ciertos patrones, ciertas creencias, y esto se hace, por supuesto, en privado, en una experiencia, en un taller de alto impacto, como por ejemplo el que vamos a tener en Lima pronto, ¿no? Que se llama el taller Rompe tu Límite. Entonces, por eso es tan importante, porque esa experiencia te permite llevar toda la información a tu subconsciente, en una sola tarde. Por eso es tan impactante, tan poderoso, porque uno sale totalmente renovado, ¿no? Así es. Sí, es muy valioso. Y mira, yo sé que por aquí de repente algunas personas puedan estar diciendo, ay, qué sencillo es decir que uno enfrente su miedo y qué fácil, y suena muy, muy fácil, pero a la hora de la hora no es tan sencillo, yo no puedo hacerlo. Y créanme que yo he estado también en ese lugar, y es más, Percy es testigo, yo le he dicho, pero Percy, no puedo, o sea, muchas veces, ¿no? Y él, como esa es su clásica palabra que yo en un momento odiaba, y ahora la honro, que es, Sandrita, no pasa nada si sales de ahí, no pasa nada si haces esto, no pasa nada si dices esto, y yo, pero es que no, Percy, sí, o sea, y yo no la veía, o sea, realmente ya he sido muy terca también, ¿no? Pero estaba miedo, estaba totalmente empapada de miedo, ¿cierto? Entonces, ya para esto me había apartado mucho, me había ensimismado durante muchos meses y estaba como que desvalida, vamos a decirlo así, y estaba llena de miedos.
Y claro, yo escuchaba es que mira, esto hay que hacer esto, y yo no entendía, y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Si yo no puedo, no tengo la fuerza, no tengo el ánimo, ni la energía suficiente. Entonces era como que hay que hacer, decía Percy, hay que hacer, hay que actuar. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, de verdad que yo, si tú estás en esa situación, yo te entiendo perfectamente porque yo también lo he vivido. Y estas herramientas de alto impacto, que dicho sea de paso, hace muchos años que yo las he hecho, las volví a hacer, por ejemplo, el noviembre pasado, fue, ¿verdad, Percy? Noviembre, Sí, claro, noviembre pasado con sí. Percy allá en Trujillo, yo me viajé hasta Trujillo para hacer este entrenamiento con él, y era quizá lo mismo que yo ya había hecho años atrás, pero en ese momento de mi vida era totalmente nuevo para mí. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Percy es muy importante. Había que resignificar ese momento, esa experiencia. Lo que yo estaba viviendo en ese momento sí era nuevo para mí. Era algo muy nuevo y que le tenía mucho miedo. Entonces, esas dinámicas de alto impacto con una nueva experiencia para mí, con un nuevo significado de cómo enfrentar ese miedo, de cómo hacer todo, de cómo, o sea, literalmente enfrentarme al lobo como el comercial de Saga, fue para mí muy valioso, muy impactante. Le soy sincera, no me salían a la primera. O sea, y yo decía, pero ¿cómo? Si yo ya he hecho esto, y he hecho 1000 veces, ¿cómo ahora no puedo hacerlo? Pero es que, claro, no estaba en el momento idóneo, digamos. Pero ¿cómo es la energía del grupo? ¿Cómo es la energía del guía que tienes allí? Que de verdad eso para mí cambió todo. O sea, para mí cambió todo, y enfrentarme al mismo miedo nuevamente por segunda oportunidad, digamos así, fue muy valioso, y pude darme cuenta de que efectivamente cuando tú le pones la intención correcta, el significado correcto, a la experiencia que estás haciendo, a esa dinámica que estás haciendo, o sea, desde ese día a hoy es otra cosa. O sea, así, Exacto. literal. Literal, porque ahí primero es en el laboratorio y sales afuera y lo haces y lo haces y lo haces y lo haces. Entonces, es muy valioso cuando uno ha pasado por experiencias dolorosas, difíciles, y que no encuentras salida y que no ves más allá, Ujú. encontrar una salida, un ánimo, una información acompañada de una acción para poder anclar esas cosas en ti y hacerlo carne, como dice Percy siempre, Ajá. es muy valioso. Entonces bueno, agradezco de hecho ese maravilloso evento que tú hiciste ahí, porque hay que hacer eso, ¿no? Entonces, yo te pregunto ya así, Percito, ¿cómo, Sí. cómo, cómo, cómo más podemos enfrentar ese miedo? Cuando, Como tú lo has explicado maravillosamente, fíjate, cuando tú le pones una intención, por ejemplo, con el taller Rompe tus Límites, hacemos el ejercicio, hacemos una simulación, tal cual como si fuera en la vida real, pero tú le pones una gran intención, un porqué, pero acompañado de la información correcta en tu mente, intención más información correcta, y con la fisiología que te va a dar la energía, el grupo, la música, la experiencia misma, te vas a dar cuenta que es muy sencillo. Es decir, ahí es donde tú puedes emplear exactamente la misma vibración, pero en positivo. Te doy un ejemplo. Tú sabes que las emociones son 6. Las emociones básicas son solamente 6. Alegría, tristeza, rabia, miedo, ternura y erotismo. ¿Cuál sería, por así decir, porque estamos hablando de la dualidad del cuerpo físico, cuál sería el alter ego, el antagónico de la tristeza, por ejemplo? la alegría. La alegría, correcto, muy bien. ¿Cuál sería el antagónico de la ira? Por ejemplo, un viejo cascarrabias, ¿con qué emoción podría contraponerse? Con la ternura de un bebé, por ejemplo, la ternura que inspira un bebé, ¿no es cierto? La suavidad de un bebé. Entonces, ¿cuál es la emoción con la que se trabaja el miedo? Con la fuerza del erotismo, con la fuerza, la vehemencia, el ímpetu, la determinación, la atracción, el magnetismo, la decisión, el enfoque. Por eso es que Napoleon Hill hablaba de la transmutación de la energía sexual, o sea, esa calentura, esa exuberancia, esa voluptuosidad que uno tiene cuando se compromete con algo, cuando se enamora de algo, te lleva a actuar, mientras que el miedo te paraliza.
Hablamos como que meterle pasión al asunto. Exactamente. Exactamente, le pones pasión, le pones huevos, como se dice en Perú, le pones ganas, le pones vehemencia, le pones apetito, ¿me entiendes? Ya nos pusimos sabrosos, ya, acá en Perú todo es comida. Le pones su sal, su pimienta, su rocotito, ya, eso. Te da ganas, ¿no es cierto? Te da ganas, ya. Esa atracción es de alguna manera la emoción en positivo del mismo miedo. Mientras que el miedo te paraliza, el erotismo, la vehemencia, la determinación, el coraje, la voluntad te lleva a hacer cosas. Entonces, esa energía, ese mismo miedo se transmuta ¿en qué? En poder. Por eso es que en el Rompe tus Límites yo les digo, enójate un poco, frunce el ceño, aprieta la mandíbula, enójate un poco, vamos, tú puedes, esto, lo... Y uno se da cuenta, verifica, que cuando se pone en el modo correcto, fisiológicamente hablando, puede, siempre pudo, siempre podía y siempre podrá, pero el miedo te paraliza, el miedo te frisa, el miedo te congela. Entonces te calientas un poquito, te erotizas un poquito, ¿me entiendes? Y haces cosas. Claro, claro. Por eso es que es tan importante tener al miedo como un aliado, tener al miedo como esa parte que lo vamos a, como tú dices, lo vamos a tener siempre, pero que sea un aliado para hacer las cosas, para que nos dé el empuje de alguna manera, para sacar, digamos, del otro lado el empuje, las garras, la garra, para seguir y seguir y enfrentar las cosas que están viniendo de una manera eh, pensada incluso, ¿no? O sea, incluso de una manera inconsciente, digamos, porque no se trata de actuar por actuar, porque finalmente va a ser reacción. Nada más, la idea es tener las herramientas necesarias para poder enfrentar el miedo de una manera inteligente, vamos a decirlo así, hacer muy cosas, ¿no? Adaptarte, ser recursivo, ser creativo, o sea, es la energía del hombre enamorado que va tras su amada y le dice, oye, mira, de pronto mis papás van a salir, pero me han dejado encerrada. El tipo, si está enamorado, se mete por la ventana, ¿me dejo entender? Y tiene miedo, por supuesto, pero actúa a pesar del miedo. Convierte ese miedo en poder. ¿Por qué? Porque está determinado, está vehemente, está... Es algo que quiere hacer, es algo que necesita hacer, ¿no? Exacto. Es como cuando las primeras... no las primeras veces, todo el tiempo. Yo cada que voy a abrir la pantalla y hacer un live, me hace acordar mucho cuando salía a capacitar en una tarima, ¿no? Anteriormente. Entonces era como que siempre tenía miedo y yo decía, ¿cuándo se me va a ir el miedo? Ya vengo capacitando varias veces y sigo con el miedo. Y me decía, no, el día que se te vaya el miedo, ese día no lo vas a hacer bien, me decía. Porque es ese miedito que te impulsa a ponerle las ganas a lo que estás hablando, diciendo, expresando. Y yo digo, ay, pues bendito miedo, porque siempre me da cada que prendo mi cámara, por ejemplo, a mí me da esos nervios, ¿no? De salir al aire y estar hablando. Y veces uno dice, y de repente una pachotada se me va a salir al aire, ¿no? Y como dice Percy, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ya está hecho. Y todo lo que se hace al final siempre es por algo, y todo es necesario, y todo es perfecto, mejor dicho, todo es perfecto. Entonces, enfrentemos el miedo, entonces tengamos esa herramienta de... Hay que aprovecharlo, hay que capitalizarlo, hay que usarlo a nuestro favor. Como empuje, como ganas, como todo lo que uno nos puede más bien servir para hacer más cosas y salirnos de esa zona de confort, porque cuando no tenemos miedo es porque estamos muy cómodos. Correcto. Si tú no estás sintiendo de hacer algo es porque está para ti muy sencillo, muy fácil y ya no hay crecimiento, hay un bloqueo, hay un estancamiento, hay una que tienes ahí. Entonces, si tienes un miedo a algo, pues ya bendícelo porque ese es el motor que te va a llevar a algo más grande todavía en tu vida. Me encantó. Exactamente. Tomar la precaución del caso, investigar y todo, pero seguir avanzando, seguir avanzando. Seguir avanzando. Bueno, Percy, cuéntame, hemos hecho varios lives, hemos hablado de muchos temas, tenemos de actuar a pesar del miedo. Haznos un resumen de todo lo que hay, Claro que sí. todo lo que hemos estado hablando. Ha sido muy valioso tenerte aquí en todos estos espacios y pedir que nos brindes dentro de
de todo tu forma tan genial que yo siempre digo, no, Gracias. puedes hablar pues horas de horas de horas, ¿no? Pero cuéntame. Con mucho gusto, con mucho gusto. Fíjate que estábamos hablando del miedo, del erotismo, ¿no es cierto?, de las emociones, de cómo tienen sus polaridades en la parte física, y podríamos hacer una analogía, ¿no es cierto? El miedo y el valor, ambas son una semilla en tu mente, ambas son una semilla en tu corazón. Ambas cambian, generan una transformación. Una semilla, la del miedo, puede hacer que de pronto una planta se pudra, ¿no es cierto? Mientras que esa misma semilla con valor puede hacer que una planta nueva, que esa semilla se rompa y que retoñe, que surja de ahí, en compañía del agua, de la información correcta, surja una nueva información, una nueva planta, un nuevo ser. De hecho, la vida no es predecible. Si nosotros le decimos, Diosito, ya no quiero tener ningún riesgo, ya no quiero pasar nada, o sea, te estás pidiendo morirte, ¿no es cierto? No, o sea, para ver su aventura, su sal, su pimienta, si no sería muy monótono, ¿no es cierto? No podemos pedirle entonces a Dios que nos quite todo tipo de riesgos. No le estoy diciendo que sean arriesgados, que sean osados, que sean temerarios. No, 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 no. Hay que tomar sus precauciones, por supuesto, pero hay que enfrentarnos a la vida, hay que entregarnos a la vida como si fuera una aventura. No hay que quitarle su sal y su pimienta, que son este tipo de experiencias. Eso lo hace interesante, ¿me entiendes? Eso es lo que hace que nosotros gocemos intensamente la vida. Porque desde el miedo, si nos quedamos paralizados con el miedo, no vamos a crecer y no vamos a tener el éxito. Entonces la vida no es predecible, hay que entregarnos confiados y vivamos la experiencia. Como siempre digo, no pasa nada. Entonces, ¿dónde podemos experimentar? Tener un ambiente seguro, donde podamos comprender, experimentar, vivir una experiencia de poder, una experiencia de alto impacto, una experiencia con sabiduría, con coaching, que te permita reconocer la fuente y el origen de todos tus miedos y de todos tus temores y convertirlos en poder, en el próximo taller que vamos a dictar en Lima, que se llama Rompe tus Límites. Rompe tus Límites ya va a ser el segundo taller en Lima, va a ser el próximo domingo, 4 de junio, domingo 4 de junio, falta un mesecito, un poco más, para que vivamos todos juntos, las personas que están aquí, todas las personas que participen, una experiencia totalmente renovadora, una experiencia de 6 horas donde vamos a tener la información y la práctica, el acompañamiento, van a formar parte de una comunidad donde van a vivir, ¿qué cosa? El honrar los miedos, pero el actuar a pesar de los miedos. Vamos a sobreponernos a los miedos, vamos a tener un proceso riquísimo de autoconocimiento y vamos a ganar confianza, seguridad, autoestima, poder. Vamos a adquirir herramientas valiosísimas que te van a llevar a obtener mejores resultados en tu vida. Definitivamente es la mejor puerta de entrada para encaminarte y empezar tu camino de desarrollo personal y espiritual. Este taller a mí me transformó la vida. Y así como yo, tenemos ahora todos la oportunidad de vivir en Lima, el domingo 4 de junio, el taller Rompe tus Límites. Así que ya estamos preparados, nos vamos a entregar en cuerpo, alma, mente y corazón a este taller que va a ser absolutamente maravilloso y extraordinario. Sí, este taller es espectacular realmente, porque nos va a permitir, uno, mirarnos, ¿sí? Observarnos, autoobservarnos, encontrar muchas cosas de nosotros, seguir trabajando en esas capas que tenemos, en ir sacando esas capas que tenemos, en encontrar nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, qué creencias tenemos. O sea, en verdad es un taller de mucho autoconocimiento, de mucha información de sabiduría, de muchas herramientas para nosotros saber qué pensamiento tengo y por cuál otro cambiarlo, por ejemplo. Muchas veces tenemos eso, ¿no? Yo pienso esto, ¿qué debería pensar? No, yo sé que debo pensar mejor, porque es lo mejor, ¿no? O sea, ok, listo, acá tienes las herramientas, tienes la información que nos va a permitir entender el funcionamiento incluso del universo y todo lo demás, todo lo que está pasando. O sea, la verdad, o sea, yo digo, yo que he ido a varios entrenamientos de este tipo, este de acá para mí es el más completo porque tiene la información y las herramientas de alto impacto tan necesarias, ¿sí? Pero está acompañado, o sea, de verdad, no, es que de verdad yo me emociono porque es muy completo, Percy, es muy completo. Yo digo, de verdad que yo me saco el sombrero porque has hecho un compendio de muchas cosas, de mucha información, de muchas herramientas, de mucho anclaje,
y que la experiencia es realmente rica para todos los participantes que hemos pasado por tus manos, Gracias. por tu fuego, y que hemos podido hacer un giro 360 en nuestras vidas en todo aspecto, y que seguimos, no solamente quedó allí en el taller, sino que de eso seguimos con las herramientas, seguimos avanzando y seguimos anclados a esas experiencias tan hermosas y empoderadoras, ¿sí? Porque no se trata solamente de empoderarnos y un taller más de positivismo, no, nos estamos llevando herramientas de por vida, estamos llevando unas herramientas con un bagaje y un sostén realmente importante. No es solamente motivación, ay, se me trabó acá, es mucha guía, mucha acción, Sí. y nada, amigos, vamos a enfrentarnos a esos miedos con la acción. De verdad que este taller, yo se los recomiendo. Percy es un maestro, sabe el manejo, ya saben que Percy es un maestro de maestros. Gracias. Estamos, ya estamos a poco tiempo para este taller en Lima. Yo te agradezco, Percy, que también estés apostando por mi ciudad. Yo sé que allá en Trujillo la estás rompiendo con esto, en otras ciudades también que has llevado este taller tan maravilloso, y que veo resultados porque varios conocidos, mira cómo es el mundo y pequeñito, varios conocidos han ido a ese taller en otras ciudades, y yo estoy muy feliz porque yo veo sus resultados, soy su contadora de muchos de ellos, así que yo veo sus resultados después del taller que han tenido con Percy, y digo, nada, es otra nota de verdad. Así que, amigos, invitadísimos, Percy, invitamos entonces a nuestros amigos a participar este domingo 4 de junio, 2 de la tarde, iniciamos con ese taller Rompe tus Límites en Lima. En Lima. Así que Muy bien. en Lima vamos a estar pronto, ya a poco tiempo de esta maravillosa experiencia en vivo. En vivo y en directo. Gracias. Gracias. Bueno, acá para despedirnos ya entonces, nuestros amigos, nos mandamos un beso, y cualquier información, igual yo voy a estar posteando en estas semanas que vienen hasta el taller un montón de información. Vamos a poderles dar también mucha información para que ustedes puedan empaparse de esto, inscribirse, obviamente, también tienen que estar inscritos. Ahí vamos a hacer ese papacho y ese abrazo que tanto nos encanta a todos. Así que invitadísimos todos. Muchísimas gracias, Percy. Gracias también a ti, Sandrita. Gracias por toda esta invitación, todo lo que estás creando, y un gran abrazo ahí a toda tu linda comunidad. Muchísimas gracias igualmente a toda la comunidad de Percy Corrote, el Master. Master Turbo. Un abrazo. Un beso, Muchas hermano. Gracias. Saludos ahí a todas las personas que se han conectado. Un gran abrazo. Saludos. Límites. Chao. Chao.